influencia, vale la redundancia, de José Antonio Valverde. Nos ha llevado un poquito más de tiempo y bueno, pues ya está hecho y aprovechamos ahora esta tarde para hacer un homenaje a una persona bastante preparada en lo que a su sentido de lo que es la conservación de la naturaleza se refiere, en un momento en el que no eran nada favorables las circunstancias. Gracias a esta iniciativa que toman José Antonio Valverde y Luke Hoffman, ahora tenemos un parque nacional que es pionero en muchísimas cosas, y quería daros las gracias no solamente a todos vosotros por estar aquí, sino de una forma muy especial a su familia, a sus herederos, que han consentido en la donación a este museo. Realmente es al CSIC, porque es quien tiene la personalidad jurídica de estos documentos tan valiosos para la ciencia, y esperemos que estando aquí y llevando a cabo su digitalización y puesta en escena al público a través de nuestra página web, la gente, los investigadores interesados puedan ver que aquí hay una documentación importante con la que se puede trabajar y hacer investigación. Quería agradecer especialmente a su mujer, su viuda, María Rosa Albacete, por estar aquí presente, a José Antonio, Francisco y Federico por venir junto con él, y a uno de los nietos del mismo, no sé tu nombre, ¿verdad? No nos ha presentado, pero sí, muchísimas gracias por estar aquí, además de otras personalidades que tenemos sentados ahí en la primera fila. Yo os agradezco muchísimo estar en este acto que realmente honra francamente bien la memoria de José Antonio Valverde. Y sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a su amigo y realmente la persona que ha hecho todo este trabajo con él, que es Luke Hoffman, y que será objeto de su propio homenaje mañana, de alguna forma organizado por Fundación Biodiversidad, y que ha utilizado también el CSIC como centro emblemático para hacer esta presentación. Honorable Assembly, ladies and gentlemen, I hope you forgive me if I speak in English, because I can not enough speak Spanish to make a good presentation. José Antonio Valverde was an exceptional personality, and I do not hesitate to qualify him as a genius. We all look at our natural environment, are moved by its beauty and wonders, and would like to understand more. He, by his sharp analysis, and even more by his intuition, looked at our environment like at an open book, showing its essential coherence and the way it worked. His descriptions of the ecosystems of the Cotodoniana and the Sahara are masterpieces, and even more so was his discovery of granivorous alimentation as an essential step in hominization. I first met Tono, that is how his friends called him, more than 60 years ago, and when he came to the Camargue to study the little egrets. His work on these birds helped me and many others to understand the niche of the egret in the Camargue, and is still today a reference for young students. We became rapidly good friends and remained so our whole lifetime. Soon after, I met him again in Jerez at the annual meeting of the International Wildfire Research Bureau. After that meeting, he showed me the first time the Cotodoniana, where Don Manolo Gonzalez Gorton gave us his hospitality. I was overwhelmed by the enormously rich biodiversity and the pristine nature of the world. At the same time, I was distressed to hear from Tono that the government had plans to drain the whole area. Indeed, a government decision was just published to that effect. The plans provided to drain all the wetlands and to convert the dunes
into eucalyptus plantations. Tono had opposed strongly these plans, but needed evidently much help to succeed with his opposition. I decided to give him most of my time for active help and alerted the International Union for the Conservation of Nature, the International Committee for Bird Preservation, now BirdLife, the International Wildfowl Research Bureau, now Wetlands International, and the International Hunting Council. You may be surprised that I did not alert World Wildlife Fund, but at that time, as we will see later, that organization did not yet exist. All alerted international organizations accepted to send a delegation to Madrid, and the Minister of Education and Research accepted to receive them. The reason given by the government for its decision was that Spain could not stay aside when all other countries developed modern land use. We argued that natural parks were also a modern land use, and the Maresmas should become a protected area. Shortly after our visit, the government plans for the Maresmas were profoundly reviewed. Whether our visit was at the origin of this reversal, we never knew. Despite this progress, we thought that the long-term survival of the area of the Maresmas could only be achieved by a cooperation of the land owners. Some of these, such as Don Mauricio Gonzalez, were already fighting for keeping the wild land, and we joined them, but we thought that we should become landowners ourselves, to speak with full voice. Therefore, we decided to buy land and in the Maresmas and began raising funds for this. We had some initial success, but remained still far from the money needed to buy a significant area. It was then that I was contacted by two of the most famous British conservationists, Max Nicholson and Peter Scott. They explained that they were planning to establish a fund which could be used to achieve worldwide conservation projects of a size much larger than usual. For that, they were searching for globally outstanding projects, and they found that this one, planned by Tono and me for Doñana, was a perfect example. Would we be ready to join them? They would then be ready to put the Coto Doñana on top of the list. We agreed with joy, and the result was the creation of the World Wildlife Fund, thus intimately linked with the salvation of the Maresmas of the Guadalquivir. On the advice of the Marqués de Almérito, one of the owners, we decided to contact the estate of the Coto Doñana with the aim to acquire this centerpiece of the Maresmas. Shortly afterwards, the Marqués died, but he had already given his consent. Thanks to Don Mauricio Gonzalez, it was possible to convince his father, Don Manolo Gonzalez, but the third owner, Don Salvador Noguera, opposed very strongly. It was then that I discovered another of the extraordinary strengths of Tono. His skill in negotiation and his power to convince. It took many days and nights, but finally we succeeded to get Noguera, a very hard negotiator himself, to consent to a partial agreement for buying his land. With this transaction, the most important step for saving the Maresmas was achieved. The just created World Wildlife Fund could buy, with the help of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas, the so-called
what is now called the Coto Palazzo di Doniana, and he gave its share over to the Consejo Superior for this creation of a nature reserve and a biological reserve station. Tono became the director and spent a large part of his life developing the reserve and the station. Successive land purchases by the government and agreements with landowners made the creation of the national park possible. The purchase of the Marismas de Guadiamar by WWF International also contributed to this. This estate is now run by WWF Spain. The name and the deeply inspired activity of José Antonio Valverde will never be forgotten in connection with the Coto Doniana, with the romanization, and with his remarkable ecological service. Thank you very much, Doctor. I think it has been a very nice introduction. What was the life and the activity of José Antonio Valverde. And I would like also to say that this, quería también decir que este homenaje, perdón, I need to switch into Spanish now. Quería decir que este homenaje se está haciendo, a la vez se está transmitiendo en directo a través de Cienciateca para aquellas personas que estén interesadas, y es por eso porque estamos todos hablando tan directo al micrófono, y le agradezco al profesor Holman que haya estado tan atento a hablar tan cerca del micrófono. Quería dar la palabra ahora a otra persona que ha estado también muy ligada a todo este proceso en el que José Antonio hizo su trabajo, que tiene que ver con el Parque de Doñana, y es al profesor Fernando Giraldo, actual director de la Estación Biológica del CSIC, que tiene ahí en el Parque Nacional de Doñana. Buenas tardes a todos. Para mí la verdad es que es muy agradable estar esta tarde de otoño madrileño en el instituto donde empecé a dar mis primeros pasos como científico en plantilla, que decimos en el consejo, y rodeado de amigos, y donde se entregan unos documentos que elaboró una persona que desde que la conocí fue mi jefe. Siempre me sentí su amigo y desde luego lo pasé con él fantástico. Y más todavía cuando lo entrega a alguien que yo sé que él quería y admiraba mucho, que es Alcoa. Valverde no está aquí hoy presente, aunque esté su obra, y eso me va a permitir a mí una cierta licencia, porque Valverde era un hombre que le gustaba ser original, y le gustaba que los demás lo fueran, y llevaba muy mal las repeticiones, y es para mí difícil, después de haber oído a Kaufmann y de lo que se va hoy aquí, no repetir cosas. Yo vengo de Sevilla, se han empezado los factos, las conmemoraciones del 40 aniversario de la creación del Parque Nacional de Doñana, que consiguió Valverde, y bueno, pues el nombre de Kaufmann, el nombre de Valverde, junto con el de Doñana, forman un triángulo que está presente, y me temo que lo va a estar presente durante mucho tiempo. Es un triángulo agradable, es un triángulo al que le debemos no solo la conservación de Doñana, sino yo creo que la política de conservación que se ha desarrollado en España está profundamente marcada por la suerte que tuvimos de que en un momento de la humanidad, pues en el tiempo y en el espacio, coincidieran Kaufmann, coincidiera con Valverde y coincidieran sus ideas. Dos hombres que muy temprano se dieron cuenta no solo del deterioro que estaba sufriendo la naturaleza, no solo de que íbamos por un camino que tenía un fin en tiempos ecológicos muy próximos, sino que había que moverse, había que llegar a la sociedad, había que transmitir a la sociedad qué es lo que estaba pasando y había que empezar a actuar para tratar de frenarlo. Eso yo creo que es algo que se va a repetir mucho, que lo sabemos todos, o al menos todos los que de alguna manera desde la ciencia, la conservación o a los movimientos ecologistas hemos estado dedicados a ello los últimos 50 años. A mí me gustaría, sin embargo, contar un poco más una faceta que quizás no sea
ni tan conocida ni tan reconocida, que es la importancia que esta amistad entre Valverde y Luke Hoffmann tuvo para el desarrollo de la ecología terrestre y concretamente de la biología y la conservación en nuestro país. José Antonio Valverde era para mí un hombre genial y tenía todo lo que necesita un gran científico para ser un científico genial. O sea, un científico de esos que en cualquier disciplina hay un antes y un después. Valverde era un hombre con una imaginación fresca, viva, prodigiosa. O sea, yo en los documentos que va a entregar hoy Hoffmann, si los mira uno, mira y piensa uno, ¿cómo llegó Valverde a esto? Valverde había hecho 2 viajes a Guinea, había leído 4 libros que no había posibilidad de leer más y da un salto. No sigue lo que había, sino da un salto y busca un camino para la hominización distinto. Pero eso, leyendo atentamente la obra de Valverde, se lo encuentra uno a retazos con su ingenio, su imaginación en cualquier sitio, algo que para un científico es fundamental. Se dice que la memoria es el 80% de la genialidad, sobre todo si se le añade mucho trabajo. Valverde era un hombre con una memoria potentísima y con una capacidad de relacionar unas cosas con otras que era admirable. Cuando uno mira, por ejemplo, Las aves del Sahara, a mí uno de los libros más bonitos que ha escrito Valverde, aparte de más inteligentes, y empieza uno a ajustarle los tiempos para decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo estuvo en el Sahara en el primer viaje? ¿Cuánto estuvo en el segundo? ¿Cuánto tiempo tuvo desde que llegó para escribir el libro? Y dice uno, no me salen las cuentas, ¿no? O sea, se da uno cuenta que hubo muchas noches sin dormir y muchas noches de cigarros y muchas noches probablemente ayudándose con algún coñac, porque si no eso no se entiende. Era un hombre con una capacidad de trabajo excepcional. Y era un hombre que amaba la originalidad, como decía antes. O sea, Valverde era original sin proponérselo, pero es que además se lo proponía. O sea, Valverde no había nada que le gustara menos que seguir la estela de alguien. Valverde creía que en ciencia repetir era no hacer ciencia, aunque él sabía que había que hacerlo y le gustaba ser original, le gustaba ser caminos nuevos. Es decir, tenía todo lo que cuando uno empieza a hacer ciencia, cuando uno se lee en España los españolitos, a Ramón y Cajal, a nuestro premio Nobel, es lo que uno ve que tienen y lo que uno aspira. Y sin embargo, Valverde no fue científicamente ese hombre que dice uno un antes y un después. Y se pregunta uno por qué. Y a Valverde le faltó una cosa muy importante, le faltó tiempo. Y no tiempo de reloj, no tiempo para vivir más, no tiempo para dedicarle más. Le faltó además lo que yo le llamo el tiempo científico, ¿no? Es el tiempo ese que necesita uno en ciencia para estar concentrado, relajado, sin pensar en otra cosa, para obsesionarse con la idea que tiene en la cabeza, para soñar con ella o para no dormir porque está uno detrás de ella. Ese tiempo le faltó a Valverde. Y no le faltó porque todo no se organizara mal, por una cosa inconsciente que se dejara llevar por los caminos nuevos que se le abrían. No, fue una decisión absolutamente consciente. Yo, si me permitís una anécdota, yo llegué a Doñana, quiero recordar, en el año 70, y desde que llegué, pues yo antes de ir había estado en Almería hablando con Valverde 10 horas, 12 horas diarias. Y cuando llegamos allí dejé de hablar con él. Y al cabo, claro, yo llegaba de Almería y Doñana para mí era como el mundo soñado, ¿no? Lo mejor que me podía haber ocurrido, desde la colección, los libros, todo. Y bueno, pues la mitad de los días salía muy tarde. Y un día que salía a eso de las 12:30 o la 1 estaba la luz. Al salir a la puerta de Paraguay cruzaba uno sobre un águila imperial que había volado Carlos Melgarejo, creo que era. Entraba uno a la puerta y a la izquierda estaba el despacho de Valverde y su luz estaba encendida. Me llamó y me dijo, Fernando, espérate, ¿qué hace aquí? Digo, pues leyendo. ¿Y usted qué hace? No me contestó, me cogió de la mano, me llevó a lo que nosotros le llamamos la biblioteca, que además la teníamos como si fuera encerrada, con rejas para que no se perdiera ningún libro, ¿verdad? Porque nadie robaba, pero se podían perder. Era donde estaban sus secretarias y me dijo, mira Fernando, yo no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Digo, pues 2 meses.
no he podido hablar contigo ni voy a poder hablar y te engañaría. Yo no te voy a poder enseñar como me gustaría. Eso tienes que aprenderlo. Lo que tienes que hacer es leer. Lee mucho, guárdalo en la cabeza y nos veremos cuando podamos y entonces discutiremos. Pero él era muy consciente de que estaba dedicando su tiempo a Doñana y que aunque Doñana ya era parque nacional, aunque Doñana tenía una reserva, Doñana estaba más para allá que para acá y que Doñana había que dedicarle mucho tiempo y se lo dedicó a sabiendas y sacrificó su carrera científica y lo que le gustaba a sabiendas. Y no obstante, pues a veces no lo llevaba bien, o sea, a veces se sentía celoso del tiempo que había perdido, de no poder haber hecho otro, de ver que otros desarrollaban la idea que él había sentido, pero lo hizo siempre eso con una enorme generosidad. Y lo otro que le faltaba a Valverde, aunque yo creo que a él no le hubiera influido para ser el científico genial que debió de ser, aunque afortunadamente escogiera a Doñana, era medios. O sea, la biblioteca a la que yo hablo y que a mí me escandilaba, probablemente era como la mitad de eso, de esa pared de libros, y no había más. Y ahí entró Lou Kaufmann, y entró la Camarga. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a la Camarga, porque nos mandaban allí periódicamente. Valverde era muy consciente de que debíamos de salir, pero decía que de allí no se iba nadie a hacer un doctorado ni a hacer nada porque hacíamos mucha falta allí, nos teníamos que quedar. Pero era muy consciente y tratábamos de que temporadas cortas salieran. Y ya teníamos un acuerdo, y el que iba a la Camarga iba a casa de Lou Kaufmann y tenía que ir en coche porque volvía con una media de entre 1.000 y 10.000 separatas. O sea que allí se iba a aprender y sobre todo a fotocopiar. Se aprendía luego aquí, ¿no? Separatas que fotocopiábamos. Antes de venir estuve hablando con Carlos Herrera, estábamos viendo allí marraneadas todas, ¿no? Pero también cuando se hace Doñana allí se necesitaba, no había dinero, desde anilladores, desde marcadores de aves, y por allí pasó Huberto Coalti, pasó Alan Johnson, pasó Hafner. De allí salieron las primeras ideas de tener unos bancos de datos que ahora son el orgullo de mucha gente, que empezaron con el flamenco, y tener bancos de datos y tener poblaciones marcadas. Y eso fue la amistad de Lou Kaufmann y de José Antonio Valverde que perduró. Pero llegó más lejos. Si uno empieza a mirar en España en la bibliografía, los primeros datos, hay que buscarlo mucho, que se encuentra uno de análisis de pesticidas, de huevos, son propiciados por la ayuda y por la relación de Lou Kaufmann y Valverde. Son de aves de Doñana. Luego ya entraría Baluja y entraría toda su gente de Madrid. Pero para nosotros la Camarga fue muy importante como fuente de conocimiento y como apoyo económico en muchos momentos y como una entrada y de fresco y de personas. Y ese tiempo que yo decía antes que Valverde no tuvo para su ciencia, tampoco lo tuvo para crear una gran escuela. Sin embargo, sí que la creó. Y la creó porque esa sí la pudo suplir con su manera de ser. Valverde era un seductor nato. Si hubiera sido actor de cine, pues probablemente hubiera sido hombre con más novias y con más garra de la pantalla. Era una persona con un atractivo impresionante y a sus discípulos los seducía. Yo creo que todos los que trabajamos con Valverde lo adorábamos, ¿no? Y sus ideas las transmitía con mucha facilidad. Y luego él era una persona vistosa y su ejemplo se hacía muy patente. Valverde era una persona dura, con muchas aristas, pero muy claro, muy transparente, y era muy fácil aprender de él. Era muy fácil aprender lo bueno y lo malo de su comportamiento. Y a nosotros, a la Estación Biológica de Doñana, los que tuvimos la suerte de trabajar con él, nos dejó las partes buenas. Valverde era una persona que creía en el compromiso de la ciencia, en el compromiso social de la ciencia, pero lo tenía muy claro. Y Valverde sabía que nosotros teníamos que hacer buena ciencia, que en medio ambiente teníamos que acercarnos a la sociedad, pero que teníamos que acercarnos desde la buena ciencia, y que además es una cosa general de la institución. Y lo manejaba muy sabiamente. Valverde orientaba, sabía que todo el mundo que todos los árboles no daban manzanas, y unos daban manzanas, otros peras, otros naranjas,
y él orientaba a unos más a un sitio, a otros más a otro, y eso se aprende. Lo hacía tan bien que, aunque no quisieras, lo aprendías, ¿no? Y aprendías tanto ese compromiso social como lo importante que era ser independiente, que para ser independiente, y vuelvo a insistir, había que ser buen científico, había que ser independiente de las presiones políticas, que en aquella época eran muchas, pero también independiente de las ideas de los demás. O sea, Valverde aconsejaba mucho que se leyera, pero aconsejaba más que se fuera independiente, que se buscara sus propias ideas, que se fuera capaz de arriesgar, y transmitía eso. O sea, pensar en la comunidad de vertebrados, que era otra gran característica de Valverde, pues lo que se estaba escribiendo entonces en este país en ecología terrestre parece que venía de algún extraterrestre, ¿no? O sea, que no venía de este país, era algo totalmente nuevo. Valverde era un atrevido y defendía el atrevimiento y lo transmitía. Y transmitió también que todo eso estaba muy bien, pero que se trabajaba mucho, o no valía para nada. O sea, Valverde transmitía mucho que el día no tenía horas y que lo que había que hacer era perseguir lo que uno quería y la idea que quería, y que la única manera de conseguirlo era con esfuerzo y con trabajo. Y Valverde nos enseñó también que como instituto nos ha sido fundamental a buscar al mejor. Eso ahora dicho parece muy eso, pero Valverde, que a veces era contradictorio, en eso era muy anglosajón. Mira que los anglosajones no eran santos de su devoción, pero en eso era mucho, era muy poco latino. Y Valverde buscaba al mejor, y lo buscaba sin piedad. O sea, él tenía muy claro que esa era su obligación. Valverde pasó 7 años sin tener un colaborador científico, que se llamaban entonces, porque no encontraba los que él quería, no encontraba a quien a él le pareciera bueno. Se podía equivocar o no, pero él buscaba a los que le parecían mejores. Y seleccionó a 2 personas que cada uno fue importante en su momento. Javier Castroviejo, y mira que yo no coincido mucho con sus ideas, pero en su momento fue fundamental para defender a Doñana. Y Fernando Álvarez, que fue quien introdujo de alguna manera las ciencias del comportamiento en este país. Pero luego lo siguió haciendo y eso lo transmitió. Yo he visto a veces incluso amigos de Valverde criticarlo y decir que todo no es despiadado. Para mí era el hombre más bueno del mundo en eso. Porque en el ambiente que había de nepotismo, ser capaz de utilizar bien los dineros públicos para algo que en ciencia es la única manera de caminar, que es tratar de conseguir al mejor, al que uno cree mejor, es algo, yo creo, importante. Y yo creo que esos valores, o sea, que a nosotros, más que enseñarnos una disciplina que, como decía antes, no tenía tiempo, nos enseñó los valores de la gran ciencia, los enseñó profundamente, y yo creo que ahora mismo en la estación biológica están absolutamente presentes. Cada uno los aprovecha con sus capacidades, ¿no? No se hace la misma vasija con distintos barros. Y yo creo que esa es la fuerza de la estación biológica de Doñana, la importancia que la estación como centro de investigación puede haber tenido, y yo creo que ha tenido en la ciencia española. No me corresponde a mí explicarlo, pero yo creo que es obvia, y no solo en biología de la conservación. Por eso yo como director de la estación biológica de Doñana actualmente quisiera darle las gracias a Lou Kaufmann por ser amigo de Valverde, por coincidir con él, por el apoyo que nos dio en su momento, por haber sabido conservar los documentos que Valverde le dejó y por habérselos cedido al Museo de Ciencias Naturales, porque para Valverde Doñana era muy importante, pero Valverde tenía un sentido histórico muy grande. Y para él el museo era una pieza clave en el diseño mental que tenía de cómo se tenía que desarrollar las ciencias de la naturaleza en España. Y él veía un nodo central que era, por cosa histórica, el Museo de Ciencias Naturales, que era el que debía de retener la historia de las ciencias naturales de este país, y que de allí hubiera una serie de nodos conectados, la estación biológica y otros más. Entonces yo creo que donde Valverde le hubiera gustado que estuviera lo que hoy nos trae Kaufmann era aquí, ¿no? Entonces, gracias Luz, y gracias al museo por invitarme. Muchísimas gracias, Fernando. Damos paso ahora a una persona que yo creo que conoce también a nuestro homenajeado, pero desde otro punto de vista, el más familiar, el que le acerca mucho más a él, que es su hijo José Antonio Valverde. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y caballeros. Muchas gracias por estar aquí. Primero a ustedes, segundo al museo por organizarlo, y no menos a Luz por haber venido.
que esta noche nos reúne aquí a todos es celebrar una larga, muy fructífera y muy duradera y muy profunda amistad. Y es la amistad de un castellano de Castilla la Vieja, de un suizo de Basilea, de un suizo alemán. Los doctores José Antonio Valverde y Luc Kaufmann, entre ambos, creo que dieron un paso más allá en la globalización del estudio de las ciencias naturales. Si para mi padre el ver, el sentir la Camarga le hizo pensar esto es posible, fue Luc el que con su grupo de amigos, su empuje, su network, su red que ahora se dice, hizo que ello fuera posible. Cuanto hoy damos por hecho, y lo vemos muy claro, que la investigación en ecología, que la conservación de la naturaleza son hechos lícitos, son normales, hay que hacerlo. En aquellos momentos, estamos hablando de hace 50 años, no eran más que constructos mentales en las cabezas de unas pocas personas. Y Doñana permitió organizar aquello y darle pie. Hacia el verano de 1986 pasé yo por la Camarga por primera vez en mi vida, de mochilero, o mejor dicho, coche de segunda mano, queso y saco de dormir. Allí me recibió a Fran y a mí Luc. Yo lo que traía era un par de carpetas gordas, azules, llenas de apuntes, que mi padre me había dado y me había dicho, se las dejas a Luc. Él entonces no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida. Ya entonces le habían dicho y habían avisado. Pero sí quería que las notas del origen del hombre, que le había costado mucho tiempo reunir y que le habían fusilado por haberlo hecho en el anglosajón, idioma en el que parece ser que hoy la ciencia se tiene que transmitir, no querían que estuvieran en un solo cesto, y quería que estuvieran problema. Bueno, en el fondo lo que a él le había pasado es que la experiencia de la conservación de bibliotecas y de archivos en España, los distintos tipos de vandalismo, unas veces por razones morales, otras veces en ánimos de un bien mejor, incendios, banalidades políticas, que todo ello pudiera dar al traste y hacer que desaparecieran todas sus notas sobre esta teoría. Su idea de base era que estuvieran en una universidad española y en una universidad en algún otro punto de Europa. No tener los dos cestos juntos, no tener todos los dos. Y para ello, la tarea buscó a quien apreciara el trabajo que había hecho, quien de alguna manera honrara esa tarea y en quien confiara plenamente. Y ese era Luc. Así es. Querría hacer un inciso al hablar de esta amistad. Las obras de mi padre tangibles están básicamente en Andalucía. Allí está la Estación Biológica de Doñana, allí está Doñana, allí está el Museo de Cetáceos, allí está el Parque de Rescate de la Fauna Sahariana, Fuentepiedra, muchas otras cosas de las que la gente no habla, pero en las que tuvo un importante impacto y que están gracias a él. Su legado de archivos y documentos fundamental está en Salamanca. Gracias a esto se han publicado parte de los trabajos que él hizo en la última parte de su vida, que han sido recientemente. Gracias a Benigno Varillas y a mi hermano Federico, fundamentalmente, se han publicado los 7 tomos de memorias que dejó en su ordenador antes de morir. Y nos queda el tema de los orígenes del hombre. Celebro que en el acuerdo que hemos firmado, el museo se compromete a colgar en Internet todos estos ficheros para que estén universalmente accesibles. Ello de pie a que se pueda seguir evolucionando y conociendo mejor. Vuelvo ahora a recordar la amistad hispano-rusa, o
hispano-suiza, la de los coches. Y es que la verdad, una de las cosas de esa amistad que a mí me deja siempre más perplejo y que entonces ya me ponía, destrozaba los esquemas que uno tenía educativos, es que estos dos señores, en un perfecto francés, con una cordialidad y una naturalidad absoluta, se trataban y se trataron siempre de usted, ambos los dos, después de 50 años de conocerse. Porque sí, aparte de eso, Luc Hoffmann, el doctor Luc Hoffmann, era amigo personal e íntimo de mi padre y le sacó las castañas del fuego en más de una ocasión en que la administración española le dio la espalda. Si Valverde recaía de la tuberculosis de la posguerra, la red de Luc le traía la isoniazida recientemente introducida en Europa a casa para que se recuperara. Si Valverde hipotecaba su casa para pagar los gastos de Doñana, este señor impedía que le embargaran. Y si Valverde caía enfermo y la enfermedad, ello aprovechaba la administración para echarle a un lado en alguna de sus tareas, Luc Hoffmann le dio un sitio en el trabajo. Así que creo que esto lo comparten mis hermanos y creo que lo deben compartir mis hijos, todos los Valverde de Albacete. Tenemos una deuda con Luc Hoffmann y lo honraremos siempre. En resumen, para Doñana, el doctor Hoffmann fue el mecenas sin cuyo apoyo nada hubiera sido posible. La investigación biológica y la conservación de la naturaleza en España, en Europa y a escala global tienen una deuda con Luc Hoffmann. Y es hora de que nuestro país se sume a los que son ya muchos reconocimientos internacionales de toda esta labor de una larga vida. No voy a ser más largo, quiero ser parco, hablando de un suizo y de un castellano, y les quiero dar a todos muchas las gracias por haber acudido a este acto, que es de enaltecimiento de una amistad histórica para las ciencias naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Ahora voy a ceder la palabra a una persona que conoce otra faceta importante, que es el que ha posibilitado la edición de estas memorias de José Antonio Valverde, y que es Benigno Valdés. Gracias. Más de una vez me he preguntado qué hago yo editando memorias o escribiendo biografías, porque los que me conocen saben que mi mente está más bien en el futuro que en el pasado. Y ha sido curioso en qué medida las muchas preguntas que uno se hace sobre a dónde va este planeta y a dónde va la especie humana, las he encontrado en estas personas que nos precedieron y que a veces están muy olvidadas, porque bien por el ritmo de vida que llevamos, bien por lo desagradecidos que solemos ser, nunca miramos hacia atrás. Y yo que, bueno, empecé a hacerlo porque Valverde me lo pidió, un día saliendo de la estación, me dijo que querría, no que le editara sus memorias, porque no pensaba escribir ninguna memorias. Él se sorprendió mucho cuando le dije, yo lo que quiero son tus memorias, no el libro del oso, que era el que él quería ver editado y que no sé por fin si salió, ¿no? Pero desde luego yo sabía que alguien con la personalidad de Valverde escondía una información muy valiosa. Y efectivamente, después de años compartiendo con él y viéndole cómo escribía y avanzaba en aquellos magníficos 7 tomos que escribió, constaté que había una información que empezaba justamente en Luc Hoffmann. Luc Hoffmann tiene una cualidad única, porque muchas personas son el alfa y muchas son la última letra del abecedario, pero pocas son las dos a la vez. Luc empezó siendo el modelo que entusiasmó a un joven Valverde para reproducir en España un esquema de conservación.
contagió Valverde con aquella estación biológica que él quería crear en los años 50 de la mano de las autoridades españolas a otro joven amigo suyo de Valladolid, que era Rodríguez de la Fuente, que a su vez quiso hacer su centro de cetrería, y a partir de estas iniciativas en las que estas dos personas empiezan a querer crear estructuras y avanzar en la conservación, surge una nueva conciencia que se plasma en la creación del WWF internacional y posteriormente de ADENA en España, también de la mano de Valverde, de Luc Hoffmann y de Rodríguez de la Fuente, entre otros. Y ahí, en esta actuación, lo que se produce es una ruptura que hoy nos va a permitir, probablemente, hay algunos pesimistas como Fernando que dice que no, pero yo opino que sí, que con las nuevas capacidades que tiene la sociedad de comunicación y de organización nos permite empezar a vislumbrar un futuro. Y yo creo que ahí está la grandeza de un Luc Hoffmann, de un José Antonio Valverde, de un Félix Rodríguez de la Fuente, de todos estos precursores pioneros, en que nos han logrado romper algo aquí dentro que nos permite imaginar que todo es posible, que no hay límites, que podremos conseguir alcanzar un mundo mejor, y yo creo que es eso lo que hay que agradecerle a todos estos pioneros. Pienso que su pasado fue glorioso, que sus avances científicos fueron interesantes, pero desde luego lo más interesante que nos han legado ha sido la capacidad de creer en nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Con esto ponemos fin a este acto de homenaje a José Antonio Valverde. Me gustaría, antes de iniciar un proceso de preguntas, de consultas del público presente aquí, decir que el homenaje continúa de forma continuada en la labor que ha adquirido el museo de llevar a cabo no solamente la custodia de estos documentos originales, sino la de su informatización o digitalización y puesta a disposición en Internet de esta valiosa información. Y en ese sentido, lo que quisiera decir, y a modo de créditos, ya del final de este acto, que es la Sociedad de Amigos del Museo quien posibilita que esto se lleve a cabo, quien ha organizado este acto muy amablemente, y quien ha creído desde el principio en todo esto, y a una serie de trabajadores de este museo, que son los que están a cargo de la biblioteca y archivo, que han entendido la importancia de estos documentos y acceden a poner su trabajo y su hora y su tiempo para llevar a cabo el mismo. Y si les parece bien, y si hay alguna pregunta de alguno de ustedes a cualquiera de las personas presentes en la mesa, pues les estaríamos muy agradecidos de hacerla ahora. Muchas gracias. ¿Se puede identificar? Hoy sabemos quién. Me gustaría saber por qué motivo le ha cambiado a Félix Rodríguez de la Fuente el sitio de nacimiento. No le cambié el sitio, dije que se conocieron en Valladolid. Ah, claro. Ya me parece, es que yo soy amigo era amigo de Félix. Y soy amigo de otra persona que seguramente conocen ustedes, que se llama Fernando López Herencia. ¿Lo conocen? Sí, sí. Muchas gracias por la aclaración. ¿Alguna otra intervención? Si este no es el caso, yo lo quisiera ya finalizar, agradecer a la familia su presencia aquí, a todos aquellos que han venido a honrar la memoria de este científico y dar por finalizado el acto, sabiendo que los documentos quedan, que la familia ha accedido a hacerlos y que se custodiarán para el futuro de este museo. Muchas gracias.